Bueno, esta noche le vamos a dar continuidad a lo que estamos estudiando del libro de Mateo, el capítulo 5, pero vamos a un pequeño resumen rapidito de los libros que hemos estudiado. Capítulo 1 de Mateo habla de la genealogía de Jesús y el cumplimiento de una palabra profética que hablamos que está en Isaías. Y también habla del nacimiento de Jesús. Capítulo 2 habla de la visita de los sabios y también hace mención de la matanza de todos los niños. Ustedes saben que querían matar a Jesús y por tal razón, pues como los sabios no quisieron darle información, ahora este rey o este líder que trata de matar a todos los niños o matan a todos los niños de 2 años para atrás. El capítulo número 3 habla de la predicación de Juan el Bautista, muy importante, y el bautismo de Jesús. Estamos haciendo el resumen de los capítulos rapidito para darle continuidad. El capítulo número 4 habla de la tentación de Jesús en el desierto. Estuvimos hablando la semana pasada cómo fue tentado y cómo Jesús nunca le quiso revelar al diablo, a Satanás o al tentador su verdadera identidad. Por eso hablábamos ese día que él trató todo el tiempo de que Jesús confesara que era el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús lo que le dio fue escrito está. Entonces, también en el capítulo 4 aparte de que vemos la tentación que Jesús tuvo en el desierto después de 40 días y 40 noches, también el capítulo 4 habla del comienzo del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús, por supuesto, cuando Juan lo bautiza y ahora comienza su ministerio después de la tentación, de donde Jesús comienza. Ustedes se acuerdan que leímos que él comienza y hace milagros en todas las aldeas. Amén. Y por supuesto, ahora entramos al capítulo 5. Y el capítulo 5 es un libro interesante porque este capítulo 5 habla, y quiero que pongan esto como referencia en sus notas. Este capítulo 5 habla de las enseñanzas más importantes que Jesús tuvo, eh, que son las bienaventuranzas. Amén. Un capítulo sencillo, pero muy claro, que nosotros tenemos que siempre recordar. También es la introducción al sermón del monte, y eso lo vamos a estar leyendo ahora. Yo sé que Noemí está un poquito afectada, pues entonces leemos nosotros, y si ella siente que puede leer, pues amén. Pero entonces vamos a leer el capítulo 5 y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Yo lo voy a leer de aquí de mi iPad. Dice así el capítulo 5: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, o sea, cuando la Biblia habla, les enseñaba diciendo, quiere decir que aún los discípulos no entendían muchas cosas. Porque cuando tú le enseñas a alguien diciéndole cosas es porque esa persona puede tener el conocimiento, pero todavía no entiende en verdad la profundidad de lo que está pasando. Los discípulos, aunque era reciente en el ministerio de Jesús, todavía no entendían completamente el propósito que Dios tenía o que Jesús tenía como hijo de Dios en esta tierra. Entonces él le enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Miren lo que le enseñaba, el versículo 3: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Repito, bienaventurado son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el escritor de Mateo hace esta referencia hablando de lo que Jesús está hablando en el monte, porque las personas que son pobres de espíritu son las más débiles. Una persona pobre en espíritu, una persona que es débil, es una persona que no ha adquirido el conocimiento ni la capacidad
todavía no tiene la preparación. Y por supuesto, Jesús estaba más enfocado y la Biblia habla claro cuando dice que Él no viene a buscar los sanos, viene a buscar los enfermos. Entonces, siempre la intención de Jesús fue inclinada a aquellos que tenían la necesidad. Él sabía en este caso, Él no está hablando de los pobres que no tienen casa. Él no está hablando de los pobres que no tienen un carro o no tienen dinero. No, él no está hablando de eso porque eso es material. Él está hablando de algo que va por encima de lo material y es lo espiritual. Y él está hablando y especifica, claro, porque leemos estos textos muchas veces y hacemos como los papagayos, repetimos y seguimos por ahí, pero no hacemos pausa para entender el punto de lo que verdaderamente Jesús está hablando y está diciendo. Y Jesús está diciéndole a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él no está hablando que el reino de los cielos es de los ricos, ni es de los que son doctos en una palabra, no. Él está hablando que el reino de los cielos es de aquellos que lo necesitan más que nadie, que son los pobres en espíritu. Cuando habla de los pobres en espíritu, estamos hablando de aquellos que no conocen de Jesús, de aquellos que se han convertido y todavía no entienden, de aquellos que verdaderamente no han tenido una experiencia con Dios ni con el Espíritu Santo, de aquellos que necesitan. Amén. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchas veces pensamos que si lloramos somos débiles y si lloramos quizás mostramos alguna área de nuestra vida de fracaso, pero sin embargo a Jesús le llama la atención a aquellos que lloran, porque una persona que llora es una persona que tiene una herida o que tiene quizá un vacío o que tiene alguna necesidad. Y Jesús está diciendo, bienaventurados aquellos que lloran porque ellos recibirán consolación. Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Muchas veces pensamos conocer del Evangelio, conocer de los principios nos hace agresivos. Una persona agresiva no representa lo que Dios es. Una persona agresiva no representa lo que es el reino. Aquí lo habla muy claro, Mateo dice que son bienaventurados aquellos que son mansos. Que es una persona mansa? Una persona que razona bien, que usa sabiduría, que tiene conocimiento, una persona que no es rápida para agredir o para quizás usar el poder o autoridad para violentar algo y lucrarse, sino una persona mansa es aquella que no deja de defenderse, no deja de cuidarse, pero mira, lo hace con sabiduría. La Biblia dice, sé manso como la paloma, óyeme, y astuto como la serpiente. Te da dos características. La paloma es mansa, por eso ustedes se acuerdan cuando hablamos de cuando el Espíritu Santo bajó, recuerda que tocamos ese tema, tocamos el punto de la paloma, porque ahora yo te toco esto porque la paloma es mansa, es un ave tranquila, muestra paz y especialmente cuando son blancas, pues ya por qué sé yo, a lo mejor por tradición decimos, pues ahora es más pura. Amén. Pero entonces, él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero dice el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Importante este versículo 6 porque de la única manera que tú puedes ser saciado del Espíritu Santo, saciado de la presencia, saciado de Dios, es que tú muestres hambre. Es que tú muestres no solamente hambre, que tú tengas sed. Sed, dame esa agua viva, dame esa agua viva que yo sé que va a hacer que dentro de mí fluyan ríos. Amén. So, este capítulo es bien interesante porque cuando tú vas a enseñarle a otro, tú vas a tener en tus manos unos, una herramienta para poder operar y para poder trabajar bien con lo que Dios te está dando. Dice que son
Bienaventurados los mansos, porque ellos reciben la tierra por heredad, pero después dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, mira qué interesante, los misericordiosos. Cuando la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, no está hablando de lo que nosotros vemos continuamente en las redes sociales, lo que vemos continuamente en diferentes plataformas, el estar tratando de ofender, de agredir, de violentar. No, está diciendo, bienaventurados son aquellos que son misericordiosos. La misericordia de Dios tiene que habitar en nosotros porque tenemos su ADN, por supuesto, pero me gusta porque dice que los que son misericordiosos, dice porque los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, tú nunca vas a poder alcanzar algo que tú no das. Hello. Nunca vas a poder alcanzar algo que tú no practicas. Hay gente que no practican la misericordia, pero quieren que tengan, que le den misericordia. Hay gente que no practican el amor, pero quieren ser amados. Hay quienes no practican el bendecir a otro, pero están orando al cielo para que los bendiga todo el tiempo. Entonces, basado en lo que el escritor de Mateo está hablando, en el libro de Mateo, para tú recibir algo tienes que darlo primero. Hello. Amén. So, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados. Mira qué poderoso está este versículo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pregunta que tengo: una persona que hace daño, una persona que divide, una persona que hiere, una persona que todo el tiempo está buscando dañar a otro, ¿puede ver a Dios? Porque si aquí dice que para poder ver a Dios, número uno, tienes que tener un corazón limpio, porque si no, ¿por qué razón muchas veces tomamos la palabra y la usamos a nuestro favor y no indagamos o profundizamos en eso? Porque la gente dice, bueno, yo recibí a Jesús, Jesús me perdonó y ya, y vamos para adelante. Pero no, hay un crecimiento en la vida del ser humano, del líder, del ministro, que tiene que ir en acorde con lo que el cielo exige. Y para tú poder recibir la bendición de Dios, tienes que andar en rectitud con Dios. Por eso muchas veces yo siempre he dicho que, y la gente tienen como diría yo, como muletillas, repetir y hablar cosas sin indagar y profundizar en lo que verdaderamente el texto quiere decir y lo sacan de contexto. La gente piensa que yo puedo atar y desatar en esta tierra todo lo que yo quiera. Y yo siempre he dicho que eso no funciona así. Para tú poder atar y desatar, tienes que estar caminando en honra, tienes que estar caminando con un corazón limpio, tienes que estar caminando con un espíritu misericordioso. El cielo solamente responde a aquello que anda en honra. Y muchas veces creemos que porque hoy conocemos la Biblia, nos caímos para atrás, se nos pararon los pelitos, hablamos dos o tres lenguas, ya todo lo que yo hago y desato, eso funciona. Y aquí es claro cuando dice que eso no funciona de esa manera, porque para que algo reaccione en el cielo, tiene que tener un corazón limpio y un corazón puro. Versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo creo que esto es un mensaje que lo vamos a predicar en las iglesias, en vez de enseñarlo en el instituto o enseñarlo aquí en esta clase que es interna para nosotros. Es algo que hasta tenemos que hablar hasta en el discipulado. Quizá lo voy a tomar en cuenta porque nosotros queremos aprender de Dios, crecer en Dios, que Dios nos use, pero no aplicamos lo que dice la palabra. Y es importante que para que tú seas eficiente y seas llamado hijo de Dios, tiene que ser pacificador. Yo siempre he dicho esto, perdone, yo siempre he dicho esto, Dios nos llamó a nosotros para nosotros resolver problemas de la eternidad. En otras palabras, a mí me llegan gente todo el tiempo, me llaman personas todo el tiempo con situaciones
y yo quizás no pueda resolver sus problemas, pero sí le puedo dar una palabra de consejo. ¿Me sigue? Una palabra de dirección. Entonces, ¿qué yo hago al yo darle una palabra, un ejemplo, a mi prima Noemí, o dar una palabra a María o a Mikey, en un momento donde quizá tenga duda, tenga alguna situación, alguna crisis, y yo te doy una palabra, te trato de balancear para que tú reconozcas o tú entiendas o te pueda ayudar en algo, yo me convierto en ese momento en un pacificador. Amén. Nosotros, más que otra cosa, debemos ser pacificadores. Hoy mismo yo me reuní con alguien, estuvimos hablando y yo estaba como pacificador. Escucho una parte, escucho otra parte, no tomo bando, doy mi opinión balanceada. Hello. Para que nadie, por supuesto, sin quitar la esencia de la verdad. Amén. Pero al tú aconsejar ambos bandos o ambas personas o ambos líderes y no darle razones a nadie porque toda verdad tiene otra parte. La gente dice, no, porque yo tengo la verdad, tú tienes parte de una verdad y la otra persona tiene la otra parte de la verdad. Entonces casi siempre nunca tienen la verdad completa, ¿entiendes? Entonces tú tienes que convertirte en el canal de pacificador. ¿Para qué? Para tratar de evitar un problema mucho mayor. Amén. So, el versículo 10 dice, perdón, vamos a nuevo otra vez, dice, bienaventurados pacificadores, porque ellos, mire qué importante, porque es bueno ser pacificador, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quiere decir, en contexto, para poder entender lo que dice este versículo, es que si yo no soy pacificador, no soy hijo de Dios. Yo puedo dejar de ser hijo de Dios en el momento que me convierto en una persona que comienza a hacer daño, que comienza a traer problemas, que comienza, porque eso va en contra de la naturaleza divina de un Dios que es misericordioso, de un Dios que es amor, de un Dios que es bondad, de un Dios que es único, digno de adorar. Entonces, cuando nosotros violentamos en esta tierra la naturaleza del Dios que existe dentro de nosotros, nosotros lo sacamos de dentro de nosotros porque Él no. Créeme que Dios no habita donde hay pecado. Dios limpia y después habita. Hello. Por eso Él limpió primero la tierra y después vino a habitar en ella. Eso está poderoso. Tengo que acordarme de eso para escribirlo. Él primero limpió la tierra, estaba desolada y vacía. Él puso todo en el orden y después entonces creó al hombre, lo puso en el Edén y entonces él habitó ahí con el hombre y él le dio su esencia al hombre. Mientras el mundo estaba en caos, él no podía darle su esencia. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando somos pacificadores nos convertimos en hijos verdaderos de un Dios vivo. Amén. Y el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. A veces decimos, pero ¿por qué se levantaron en mi contra? ¿Pero por qué razón dijeron esto? A veces familia, a veces amigos, a veces ministros, todo lo podemos concentrar en esta conversación y tú y yo nos preguntamos por qué. Bueno, es por causa, mire lo que dice aquí, persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si en tu vida todo está bien, perfectamente bien, tienes que evaluarte qué está pasando. Todo, hoy hablábamos con ministros en una reunión y hablábamos acerca de eso, cómo muchas veces nos sentimos solos, cómo muchas veces nos sentimos decepcionados, cómo muchas veces nos sentimos abandonados. Amén. Y esas cosas, y en la conversación salía a reducir esta conversación sin querer, fíjate lo que está hablando Mateo, que es por causa de la justicia. Hello.
Muchas veces la gente no quiere la justicia, lo que quieren es el aplauso y la aprobación. Y yo no puedo aprobarte a ti si tú estás mal. Yo tengo que darte a ti el consejo, pero te voy a decirte que estás mal. Amén. So, el 11 dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y yo no sé si a lo mejor tu vida no ha sido como la mía, pero en mi vida yo he vivido muchas mentiras que han dicho de mí sin razón. Un ejemplo, y pues tengo a mi prima aquí, Noemí, y esto es personal. A mí me preguntaron un día, tú, la persona que me preguntó fue un familiar mío, me dijo, tú eres pastor, tú eres líder, tú eres ministro, tú no puedes mentir. Y yo, ¿está bien? Me preguntó, ¿tú fuiste el que le robaste a fulano el carro, papá, papá, papá? Yo le dije, no. O sea, por causa de lo que yo hacía y por causa de lo que yo era y por causa del nombre que ya me habían marcado, sinceramente, todavía yo creo que muchos de la familia nuestra piensan que sí. Cuando yo no sé nada de eso, yo le dije a la persona, mira, yo no tenía que yo hice muchas cosas malas, muchas, muchas, muchas malas. Pero esa no me la pueden achacar a mí porque ahí yo no tengo que ver nada. Pero por eso te digo, entonces, siempre la gente van a hablar de ti, siempre la gente van a comentar de ti, de Jesús lo hicieron. Entonces tenemos que entender que eso es por causa de lo que tú haces. Versículo 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. O sea que muchas veces tú piensas, ay, esto me está pasando a mí, no, antes que a ti te pasara, hello, ya otros lo habían vivido. So, hasta el versículo 12, alguna pregunta para poder seguir con el versículo 13. ¿Alguna pregunta? No sé si no es mío o Mikey. ¿Tiene alguna pregunta para poder continuar y después seguimos leyendo? Algo que no entiendan, algo que quieran añadir, porque por eso es que estamos estudiando los capítulos uno a uno, porque esta misma palabra que yo te estoy hablando del capítulo 5 te abre a ti un entendimiento y una forma de ver cosas en el mundo espiritual, por supuesto, de otra manera. Por eso es que este capítulo 5 Jesús comienza dando un sermón en el monte y el primer sermón literalmente que él da, sermón, no que sanó ni nada, un sermón que le habló a multitudes, comienza hablando bienaventuranzas. Como en otras palabras, todo esto es importante antes de. Muchas veces queremos ir al de y no ir antes. Y es importante que nosotros lleguemos antes y después ir al de. Esa me quedó buena. So, alguien pregunta si no seguimos. Noemí, ¿también? Ok, perfecto. María, léeme el versículo 13. Me debo en pausado, por favor. Leemos, lo hablamos y leemos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ok, pausa. ¿Ustedes entienden por qué Jesús comienza ubicando al lector de las bienaventuranzas para después decirle todo esto que te he dicho, que sean misericordiosos, que bienaventurados aquellos los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen sed, por esta razón? Porque tú y yo somos sal en esta tierra. Y entonces, si nosotros no aplicamos lo de un corazón limpio, no aplicamos lo de la misericordia, no aplicamos
todas las bienaventuranzas que leímos antes de llegar a este versículo 13, entonces de nada funciona el mensaje del monte. ¿Me sigue? Ese mensaje del monte era para que entendieran que tú y yo estamos en esta tierra, que esa gente que estaban escuchándolo a él en ese tiempo, estaban ahí porque son parte de lo que él quería hacer en este mundo. Dice, vosotros sois, no está hablando tú eres, está hablando vosotros, está hablando incluyéndose a él e incluyendo a todo aquel que lo está escuchando. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿cómo la sal se desvanece? Bueno, no teniendo misericordia, haciendo daño a otro, no teniendo un corazón limpio. Por eso es que a veces cuando leemos tenemos que hacer, leer, pausar y volver. Siempre les aconsejo a ustedes que cuando estén leyendo una porción o ustedes vayan a enseñar una clase o tengan que hablarle a alguien, siempre lean un versículo antes o dos antes y uno o dos después del que tú quieres hablar. Es importante porque eso te va a dar base de cómo pensaba, cómo pienso y cómo voy a pensar después. Hello. A veces leemos un texto y nos quedamos ahí, pero no vemos que ese texto tenía un texto antes que te va a aclarar lo que vas a leer después. Por eso, todo lo que leí antes tenía que leerse antes de que leyéramos el versículo 13 que dice que somos la sal de la tierra y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para echarla fuera y hollarla por los hombres. Si tú no tienes la verdad correcta o el principio correcto, los hombres te van a hallar. El versículo 14, María. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Primero te Ni dice se- que tú eres sal Exacto. y después te dice que tú eres luz. Hello. Jesús está hablando del mismo, por supuesto, porque es lo que él era, pero es lo que tú también eres. ¿Me sigue? Tú eres luz de esta tierra, tú eres sal de esta tierra. Entonces, el versículo dice, si ni se enciende una luz, dice, no, el versículo 15, ¿verdad? Leímos, y se enciende una luz y se pone, el versículo 15, por favor, dice, se enciende una luz y se pone debajo de un almuz, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Una luz nunca, si tú ahora mismo estoy aquí y yo apago esa luz mía que tengo arriba y prendo una vela o prendo una bombilla aquí abajo, me va a alumbrar ahí abajo, pero no va a alumbrar nada acá arriba. Entonces, por Ajá, eso la luz no puede estar escondida. La luz tiene que estar ajá. visible y él dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Hello, tú y yo no nos podemos esconder y después entonces dice el 15 que no se pone entonces, no se pone debajo de un almud ni sobre un candelero, alumbra a todo aquello que está en la casa. Ahora, el versículo 16, léemelo María rapidito. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Poderoso. Así alumbra quién, tu luz y la Nuestra mía, luz. vuestra luz. Pues la que no está hablando ahora a nosotros, le está hablando a la multitud que estaba en ese entonces ahí. Y Jesús se fue preparando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 se fue preparando para este tipo de sermones. Y por eso él dice que esa luz que alumbra es una luz de buenas obras, el versículo 16, y es para que glorifiquemos a vuestro Padre que está en los cielos. Yo siempre he dicho esto, si tú y yo estamos en esta tierra es para que alumbremos, y tú y yo estamos en esta tierra no solamente para que alumbremos, sino para glorificar al Padre. Amén. La intención de todo lo que hagamos o hablemos es glorificar al Padre. Versículo 17. No penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar,
sino para cumplir. Ok, esto es un texto importante que ustedes lo mediten bien porque ustedes van a escuchar mucho predicador por ahí y mucha gente hablando de la gracia y de la supergracia. Yo creo en la gracia, estamos en el tiempo de la gracia, porque gracia es un favor inmerecido, es algo que yo no me merecía y que se me fue dado. Amén a eso. Pero no podemos descartar la ley. Jesús dijo, yo no vengo a abogar la ley. O sea, yo no vengo a quitarla, yo no vengo a decir que eso no sirvió, que no funcionó. Yo vengo para que la ley se cumpla, pero de una manera diferente. ¿Me sigue? Por eso a veces decimos, no, porque ya la ley no existe. Sí, la ley sigue existiendo. Y la ley del cielo existe. La ley de la eternidad existe. Lo único que esa ley está envuelta en gracia y en favor de Dios en este tiempo por causa de Jesús. Antes Jesús no podía abogar por ti y no podía abogar por mí, pero ahora Él lo hace. Entonces, al Él hacerlo, pues minimiza un poquito, para ponerlo, parafrasearlo en palabras, quizás el castigo o quizás que tú cumplas una sentencia más larga. Ahora Jesús aboga por ti porque es nuestro abogado y Él ahora nos libra o nos saca a suelto por causa de la gracia. Amén. So, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para que se cumpla. Amén. El 18, María. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y otra la ley, todo se haya cumplido. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Hello, de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aleluya. El 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Wow, Aleluya. demasiado de poderoso ese texto. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, yo no sé si estamos hablando bien esta noche, pero los que conocemos cómo opera esto, es lo más que se hace en este tiempo. Eso es así. Está Se correcto. violan todos los días. Los líderes, los ministros de este tiempo violan continuamente este mandamiento. Y dice que cualquiera que quebrante estos mandamientos muy pequeños, que se ven pequeños, pero son grandes en la eternidad. Y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. O sea que tu altura en el reino de los cielos no depende de cuán grande, cuánta gente tú tengas, cuánta unción tú tengas, cuánta presencia tengas, cuánto Espíritu Santo tengas. Tu grandeza en el cielo no depende de eso. Tu grandeza en el cielo depende de tu enseñar el mandamiento correctamente y no violarlo. Amén. So, dice que cualquiera que haga esto o lo enseñe, este será el que lo haga. El que no lo hace es pequeño. El que lo hace, aunque sea pequeño quizás en esta tierra, porque a lo mejor no tienes lo que otros tienen, eres grande en el cielo. Recuerda que yo siempre he dicho que yo quiero ser reconocido en el cielo, aunque en la tierra no me reconozca. Amén. La tierra te puede ignorar, pero el cielo siempre va a reconocerte y te va a bendecir. Amén. Hoy nosotros recibimos, lo voy a contar el jueves. Yo estoy así mirando algo en el teléfono y me entra, como que alguien puso una ofrenda sencilla, ¿no? Y yo digo, caramba, usted es una ofrenda. Casi siempre ya yo sé quiénes son los que ofrendan cuando pueden ofrendar y qué sé yo, y conozco por el tiempo y miro y el nombre de esa persona yo no lo reconozco.
Y yo digo, en serio, me meto a Facebook, comienzo a buscar nombres, pero ese nombre hay cientos de ellos, igualitos. Y yo digo, ¿quién será para yo poder orar y bendecirlo? Porque al enviarlo a la cuenta, yo no puedo contestarle por atrás, para atrás por ahí. So, salimos a hacer unas cosas cuando recibo una llamada de la Florida y es una amiga nuestra, pero el nombre de ella, nosotros, yo siempre la he conocido por otro nombre. Y ella le dice al apóstol, ¿recibiste lo que te envié? Y ella dice, ¿qué me enviaste? Yo no sé. Y ella dice, le envió una ofrenda para el ministerio. Y ella dice, bueno, me pregunta a mí. Y yo digo, ¿te acuerdas que yo te pregunté que alguien había enviado algo, pero yo no sé el nombre, una tal fulana? Y ella dice, esa soy yo. ¿Entiendes? Para que tú veas cómo opera. Le digo esto como testimonio porque es importante que entendamos que cuando tú haces cosas para Dios, aunque para otros sean pequeñas, para Dios son grandes si las haces correctamente. Amén. Que esto no tiene que ver con cantidad ni con Ya. multitudes. Muchas veces dicen, ah, pero tengo que dar mucho para ser reconocido. No, cuando tú das de corazón, tú eres reconocido en el cielo. Cuando tú haces algo, tú le enseñas a alguien como hago yo, que enseño de corazón, Dios me bendice, el cielo te reconoce. Igual cuando encontramos a alguien en el camino y le hablamos de la palabra y le hablamos de los principios y los bendecimos, Dios te hace grande en el cielo. Amén. Dice que cualquiera que enseñe esto es grande. El versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. Ese texto Ese texto hay que meditarlo en él porque acuérdense que siempre hemos estado hablando de los fariseos, de los escribas. Y yo no sé si ustedes apuntaron en sus notas que yo dije que los fariseos y los escribas eran gente dotadas, gente que conocía muy bien lo que era los judíos, lo que eran las escrituras, lo que era el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Eran gente que eran Ajá, estudiosos y fueron los mismos que crucificaron a Jesús, los que sabían de la profecía, los que conocían lo que los profetas habían dicho, sabían tanto y tanto y tanto que se les fue la guagua y terminaron entregando a Jesús en vez de a Barrabás. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Porque la decisión de que fuera Jesús la tomaron ellos. ajá, Ellos eran voz en los pueblos. El pueblo gritaba lo que los fariseos gritaban porque eran los líderes. Lo que los fariseos y los escribas gritaban, el pueblo lo gritaba. Amén. Pero dice aquí, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ustedes se acuerdan, para pausar, de la historia de que yo hablé de la mujer que tomaron en adulterio? ¿Se ajá, acuerdan? Que ajá, los fariseos y los escribas le decían a Jesús que ella había estado en adulterio y la querían apedrear, ¿se acuerdan? a ver, Los ajá, fariseos y los escribas se fueron de la escena, ajá, se fueron, pero aparte de antes que se fueron de la escena, ellos eran los que la estaban juzgando a ella. Ellos eran los que la estaban señalando a ella, pero ellos eran los mismos que estaban teniendo relación con ella. Estaban ajá, usando su poder, su autoridad, para condenarla y aplicar el mundo espiritual, porque ellos le sacan a Jesús la ley de Moisés. ujú, Y Jesús dijo, yo no vengo a abogar esa ley, yo vengo para que se cumpla, pero correctamente. No es porque exacto, ahora tú conoces que hay una ley, ahora yo voy a abusar de ella, como hacen mucho, y ahora yo la voy a condenar. No, yo la condeno si hay evidencia. Yo la condeno si ustedes me lo prueban. No porque tú me lo digas. Entonces Jesús los confronta y cuando los confronta, usted sabe que, mira, todos arrancan y se van y Jesús la deja y le dice, yo no te condeno tampoco. Dice aquí que tu justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Ellos se colgaron ahí, colgados. ¿Me sigue? exacto.
Y Jesús dice, tú no puedes, tú tienes que estar por encima de ellos en justicia. Y el versículo, el 21, léemelo tú, Mikey. ¿Me lo lees? Usted, ajá, Léelo. usted que fue dicho a los antiguos, no mataráis, el que mata será culpado del juicio. Ujú. Sigo para el 22, apóstol. Sigue para el 22. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con Ujú. su hermano será culpado del juicio. Cualquiera que diga sus hermanos imbécil será culpado antes el senderín, y cualquiera que le diga Fausto estará en peligro del fuego del infierno. Déjame leer eso. Mire lo que dice. Pero dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Ahora Jesús lo está metiendo ¿en dónde? Recuerda que yo hablé que de aquí nos conecta allá. Ahora Jesús los está llevando a ellos al tiempo antiguo, a la ley, a lo que se habló, los profetas, lo que se le dijo a Moisés en las tablas. ¿Recuerda los 10 mandamientos? Él dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será que culpable de juicio. ¿Por qué? Porque la vida los hombres no la pueden quitar. La vida la da Dios, que es el dueño de ella, y la quita él mismo, Dios. que es el dueño de ella, no el hombre. Y después dice, pero yo os digo que cualquiera, es como que me gusta este capítulo porque este capítulo te lleva aquí y después te sigue subiendo. Te sigue como intencionando, subiéndote, por si no entendiste esto, que fue sencillo, déjame llevarte más arribita. Ahora, él dice, pero ya él dijo lo que dicen los antiguos, no matarás, y si matas eres culpable. Ahora dice, pero yo os digo, ahora él está hablando, eso fue lo que te dijo en el Antiguo Testamento, yo te voy a decir algo ahora diferente, para un nivel mayor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Por eso yo le digo a ustedes mucho que tenemos que cuidar el corazón. La gente te va a fallar, la gente te va a traicionar, eso está en el ADN de muchos, pero tú tienes que mantener tu corazón como enfocado y limpio. Jesús dice, yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, en otras palabras, lo minimice, será culpable ante el concilio. El concilio es los que se sientan para juzgar. Y cualquiera que le diga fauto, en otras palabras, bruto, usted no ha escuchado esas palabras, yo las he escuchado de cristianos y lo he escuchado de ministro, si le es un bruto. Dice aquí que cualquiera que le llame así a una persona quedará expuesto, aleluya, al infierno de fuego. En otras palabras, se te quita la cobertura divina y estás ahora a la intemperie, sin nada que te proteja y puedes caer al infierno. Amén. El versículo 23, Mikey. Por tanto, si él llevara tu ofrenda al, al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Mira qué importante. Deja allí. Ajá. Espérate un momento. Mira qué importante lo que está diciendo el libro de Mateo capítulo 5, porque la gente piensa, yo por rutina, o por costumbre o cultura, yo llevo una ofrenda, yo la llevo, no, antes de tú llevar una ofrenda, evalúa tu corazón, antes de tú llevar una ofrenda, piensa si tienes que perdonar a alguien, quizás físicamente, no, la persona no está ahí, pero tú tienes que cuidar tu corazón de eso. Y el escritor está diciendo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, sigue, Mike, el próximo.
deja allí tu ofrenda antes el altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Mira qué poderoso. Reconcil- Espérate, Mike, vamos a leer uno a uno y haces pausa. Dice aquí, Ok. dice, deja allí tu ofrenda al altar. Dice, dice, el versículo dice, y allí te acuerdas de tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Él no está diciendo que esperes por él, que tú andes a reconciliarte primero con tu hermano y entonces vienes y traes tu ofrenda. Por eso es que cuando nosotros le damos ofrenda a Dios, no solamente ofrenda de dinero, ofrenda de finanzas, sino la ofrenda, mi ofrenda de adoración, mi ofrenda de gratitud, mi primera alabanza, mis primeras palabras. Yo tengo que hacer una evaluación que mi corazón esté limpio. Independientemente, hay gente que no entienden eso. Yo tuve una vez una persona que me dijo, no, pero fulano me ha hecho esto y esto y esto, y yo dije, no importa. Ese es su problema, haz tú el tuyo. Porque él se queda y tú te vas al cielo. Hello. Él se va para el infierno y tú te vas para el cielo. ¿Qué tú quieres? ¿Irte con él? O tú dices, bueno, arreglo y ya yo tengo mi camino free to go. Entonces, muchas veces tenemos que entender eso, que a Dios le agradan las ofrendas no solamente de finanzas, como dije, sino la ofrenda de la alabanza, la ofrenda de gratitud, ofrendas que le damos al Señor continuamente, que sean limpias. Arregla tu corazón, perdona si tienes que perdonar, y entonces sigues actuando. Sigue el próximo, Mikey. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No seas que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al guardia y seas echado en la cárcel. Eso, lo que puede causar un enojo, lo que puede causar una acción incorrecta. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, cuando está hablando de tu adversario, está hablando de tu hermano, entre tanto que estés con él en el camino. O sea, mientras estemos en esta ruta de la eternidad en la tierra, tenemos que mantener la paz con todo lo que está a nuestro alrededor. Nosotros no fuimos llamados a contienda, no fuimos llamados a minimizar, no fuimos llamados a dañar, fuimos llamados a restaurar, a limpiar, a levantar, a empujar, a enviar. Amén. Y él dice, ponte en acuerdo con él, porque si no lo haces, ese adversario, porque tiene algo en tu contra y tiene una evidencia de que tú estás enojado, te puede entregar al juez y el juez al alguacil, en otras palabras, no te van a hacer ni juicio, te llevan directamente a la cárcel. Amén. Léete el próximo, Mikey, el 26. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Wow. Entonces significa que tú vas a ser el dueño de tu propia sentencia hasta que tú la pagues. Por eso, antes de que pase algo, nosotros nos cuidamos de lo que pasa. Amén. Eso poderosísimo. Preguntas hasta ahora. ¿Estamos claros? No sé si Noemi, tú puedes leer. ¿Sientes bien para leer? Sí, Ok, léete lo que sigue ahora, que es el 27 al 30. Lo lees pausado, lo leen un versículo y pausa, lo hablamos y continuamos. oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ok, ¿qué significa adulterio para nosotros? Muchas veces adulterio significa, muchas veces lo que hemos aprendido en esta tierra, alguien que una pareja que es infiel a otra. Amén. Pero eso es en el mundo natural. En el mundo espiritual hay más adulterios que en el mundo natural. Amén.
El mundo espiritual es continuamente adulterado. Amén. Y tenemos que cuidarnos de eso. Sigue, prima. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ok. Quiere decir que muchas veces pensamos que hasta que yo no cometo el acto, no está legalizado. Pero yo acuérdense que comenzamos hablando que Dios o Jesús en este capítulo está hablando en el mundo espiritual. Amén. Él está trayendo lo espiritual a lo natural, pero él está más enfocado cuando habla aquí en el mundo espiritual. Y él está diciendo aquí que dice que cualquiera que codicie a una mujer ya adulteró su corazón. Una vez yo escuché a un hombre eh, que en forma jocosa y quizás a lo mejor no sé si lo dio intencional, dio, pues como si yo la miro una vez, ya que la estoy codiciando y ya pues estoy adulterando, pues de una vez la miro completa y él hizo así la expresión de una vez y ya. Entonces, muchas veces nosotros no vemos o no pensamos el efecto que tiene eso en el mundo espiritual, porque una violación en el mundo espiritual es una consecuencia en el mundo natural. Yo quiero que ustedes Ujú. escriban eso. Una violación en el mundo espiritual es una consecuencia en el mundo natural. Por eso tenemos que cuidarnos todo el tiempo. Amén. Prima, sigue. Amén. Por tanto, si tu ojo derecho te es de ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Wow, 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 wow. ¿Qué tú entiendes por eso, prima? Mientras lo leías. Que yo entiendo bastante. Definitivamente debemos prevenir antes de cometer el acto, ¿verdad? Procurar el que no sea cometido. Pero si verdaderamente crees que eres débil en la carne y que no puedes evitarlo, desecharlo completamente. O sea, definitivamente tienes que dejar a un lado el, cómo te lo podría explicar? Porque aquí lo dice simbólicamente, ¿verdad? Esto lo dice como una metáfora, pero nosotros en el ámbito carnal sí lo podemos evitar tratando de excluirnos de todo eso que nos lleva al pecado. Como diría un buen maestro, no dejar grietas en nuestras vidas por el cual demos cabida a que el enemigo entre. Si yo sé que por un ejemplo, voy a ver una película que tiene un tema o el libreto de la película me va a inducir a cometer el pecado para que exponerme a ver la película. Pues mejor le evito porque sé que el libreto de esa película me va a tentar a cometer un pecado. Pues mejor lo quito de mi vida y lo evito y no la veo. Si unas amistades me ocurrió recientemente. Unas grandes amistades me invitaron para una actividad en el cual ya yo no estoy en ese ambiente. Eh, mi pareja, mi esposo me dice, podemos pasar por el lugar y compartir un rato. Y dije, no, lo mejor es evitar llegar al lugar. Yes. Porque el yo llegar al lugar me expongo. Ya yo estoy en este mundo cristiano que obedezco al Señor y evito tener que exponerme más al público que me vea en un lugar que no es adecuado porque eran un pop, que tenía hasta el nombre de los 4 pecados, imagínate. Sí. ¿Cómo yo voy a llegar hasta ese lugar en donde vean la presencia mía allí? Yo me exponga primeramente a que me vean en el lugar donde lo que hay constantemente es pues un party completo de música, bebelata, fumadera, o sea, yo debo evitar a toda costa llegar a ese tipo de ambiente que me puede corromper.
pues lo cortó todo de raíz. Pues yo me voy precisamente a la palabra de esa manera. O sea, yo trato de evitar a toda costa de que algo que me pueda tentar o provocar caer en el pecado, yo lo voy a sacar de raíz. No retar, tú no puedes retar el pecado. No, porque hay gente que Exactamente. yo estoy con Dios y a mí la presencia me cuida, yo tengo cubierta total y yo me puedo meter. No, tú tienes que tener un permiso del cielo para poder hacer cosas que quizás otros no pueden hacer. Y me gusta porque el escritor dice, si tu ojo derecho te da ocasión, creo que tú hablabas, si tú sabes que hay algo que te va a retar o a tentar, evítalo. Evítalo, Evítalo. porque si no lo evita, una simple, ok, vamos a compartir un ratito, es entre amigos, no vamos a hacer nada malo, aunque sea un ratito estamos ahí, pero eso puede hacer que tú lo pierdas todo y entonces te excluido de la presencia de Dios. Poderoso. Del próximo, prima. Vamos a leer este Eh, otro. Vamos a parar ahí el porque 30. El sí. 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Wow. Wow. Jesús es claro en este capítulo. Vamos después, seguimos, terminamos en los próximos del 31 adelante, la semana que viene, y seguimos con el 6. Jesús es claro cuando te dice, primero, estoy hablando de las bienaventuranzas, te estoy diciendo los beneficios, pero también te estoy dejando saber lo que te puede excluir a ti de los beneficios de la bendición de Dios. Aleluya. ¿Alguna